Excelente mañana y gracias por estar en fiel sintonía acá en su revista Viva la Vida. Y ya comenzamos con información de primera mano. Estamos con el experto y diabetólogo Javier Bravo. Vamos a hablar sobre un tema muy importante. Hablaremos de la insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuál es el medicamento que usted debe tomar? Y sobre todo, la estricta dieta que debe tomar para poder superar este tipo de enfermedad. Le damos la bienvenida, doctor. Es un placer tenerlo nuevamente. La insuficiencia renal crónica es un tema de bastante interés. Yo sé que mucha gente que nos está viendo puede tener alguno de los síntomas y no puede saber aún que puede estar padeciendo la enfermedad. Así es, Yasser. Primeramente, pues darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la invitación. Hablar de insuficiencia renal crónica es un tema muy interesante, puesto que sabemos que es una condición o una complicación médica que se caracteriza por alteraciones meramente del riñón. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica no es lo mismo decir infección renal. Bien. ¿Verdad? Son dos cosas muy distintas, porque algunas veces los pacientes logran malinterpretar el término. Normalmente casi de 1 a 10 pacientes están presentando este tipo de enfermedad renal crónica. De este porcentaje, digamos el 40% es ocasionado por la diabetes o la hipertensión. Bien. Se puede dar también en niños, que esa podríamos decir que es causa congénita o causa infecciosa, que algunas veces dañan el riñón. Pero cuando hablamos de insuficiencia renal crónica asociada a la diabetes, como nefropatía diabética, es una complicación cuando el paciente normalmente no se cuida lo que es la parte de la diabetes. Recordemos que el riñón es la unidad, la nefrona es la unidad funcional del riñón y estas traen millones y millones en el riñón. Cada vez que se van deteriorando estas nefronas, va padeciendo la enfermedad poco a poco. Es decir, que hay estadios en los cuales el paciente, como tú dices, no se da ni cuenta. Cualquier paciente diabético de 5 años, 10 años, ya puede tener una enfermedad renal crónica, pero está orinando bien, tiene síntomas inadecuados que el paciente más bien no dice estoy normal. Es normal. Doctor, una consulta. ¿Solo los pacientes que tienen diabetes pueden presentar esta insuficiencia renal crónica? No, fíjate que también los pacientes con hipertensión te pueden llevar a un problema crónico. Y hay un porcentaje de pacientes que tienen afectaciones renales ocasionadas, por ejemplo, la gente que son agricultores. Que normalmente ¿Por el manejo químico? El manejo químico. Están expuestos tanto a eso que llega a afectar el riñón. Pacientes con deshidratación totalmente. Hablando también en este tema, es muy importante la hidratación. Aquellas personas que no consumen muchas aguas al día durante mucho tiempo, ¿les puede afectar también este tipo de enfermedad crónica? Siempre y cuando se encuentre en un medio que lo deshidrate. Por ejemplo, un paciente que trabaja deambulando en las calles, ¿verdad?, vendiendo o algo por el estilo, y no está hidratándose, entonces él se está deshidratando. Mientras que un paciente que trabaja en una oficina, pero que no se está hidratando y toma un ambiente fresco, se mantiene un poco distinto. Entonces son dos condiciones diferentes. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas principales de la insuficiencia renal crónica? Es aquel paciente que podríamos decir que tiene debilidad, aquel paciente que tiene mucho sueño, aquel paciente que tiene mucho calambre, aquel paciente que tiene un aliento cetónico, producto de la agravación de los mismos cuerpos cetónicos. Este paciente te puede llevar, inclusive tienen una fase totalmente pálida, aquel paciente que ya tiene un daño renal, puesto que la hemoglobina en estos pacientes se disminuye, porque en el riñón hay una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que se encarga de madurar los glóbulos rojos y de esta forma pues mantenernos saludables, en otras palabras. Entonces cuando hay un daño renal, esta se disminuye, por ende te lleva a anemia y eso se puede conocer como anemia crónica. Entonces este paciente puede tener este tipo de sintomatología y te puede conllevar ya una complicación crónica como es la diálisis. Bien, doctor, ¿cuáles son el examen exacto para poder detectar si no es infección o si no es insuficiencia, para determinarlo? Y sobre todo, si teniendo esta enfermedad o este padecimiento, ¿puedo mejorar? ¿Ya detectada, ya avanzada, puedo mejorar? Sí se puede mejorar, obviamente, pero bajo asistencia, digamos, como la diálisis, aquel paciente que está conectado a una máquina para darle sobrevivencia de vida, o aquel paciente que en otros lugares se da lo que es la parte del trasplante renal. Bien. Pero más sin embargo, cuando detectamos la enfermedad a tiempo, este paciente puede prolongar su periodo de vida, porque recordemos que es una condición o una complicación médica que no es reversible, exactamente. Sí. Tenemos Doctor, mi estimado Yasser, tenemos varios comentarios y nos mandan un mensaje a lo interno sobre un conductor, dice, de un camión, pues,
transporte pesado, correcto, transporte pesado. Dice, buenos días, dice, tengo 45 años, he sentido mucho dolor en mi espalda, muchos me dicen que es el riñón, pero yo consumo bastante agua, doctor. ¿Será que me pueda pasar esto? ¿Puede ser infección o padecer de los riñones ya? Porque dice que el dolor a veces es insoportable, pero tanto que trabaja que no tiene tiempo para ir al médico. Bueno, fíjate que eso es muy importante, porque ese es un diagnóstico diferencial con el problema renal. En esa área de la fosa renal también se encuentran los músculos, también se encuentran los tendones, también se encuentran los nervios, también se encuentra lo que es la parte ósea. Entonces puede ser que tenga una lumbalgia crónica o una discopatía o una hernia de lo que es la área lumbar y no precisamente tenga una enfermedad renal. Yo creo que lo más ideal ahí es hacerse una radiografía para determinar si no hay desviación de la columna de tanto tiempo estar de pie, estar sentado, perdón. Y es transporte pesado y el calor, me imagino que... Y mucho tiempo sentado, obviamente que durante la mayoría de esta enfermedad yo he escuchado, incluso yo, los dolores que yo tengo mucho en la espalda de lumbalgia, pero muchos dicen pueden ser los riñones, todo lo determinan que con dolores en la espalda baja pueden ser los riñones. Pero obviamente que tenemos que hacernos el examen correcto para determinar si es eso o realmente es una inflamación del músculo de la lumbalgia. Así es. Doctor, y lo recomendable pues para el caballero que nos están mandando el mensaje, que se tome un día para hacerse todos los chequeos, porque tampoco todo es trabajo, hay que cuidar la salud. Sobre todo la salud. Exactamente, ya hay lugares donde pueden hacerse exámenes los días domingos, pues si es que logra descansar ese día, si es que trabaja los 7 días o los 6 días de la semana. El transporte pesado me imagino que anda por todos lados, pues bastante. Pero otra consulta, dice, buenos días, yo creo que esto ya lo habías comentado ya, hacer sobre el consumo del agua, dice, que conoce a un muchacho, un adolescente que tiene 15 años y tal vez se bebe un vaso con agua al día. Sí, para tener la relación y que los televidentes sepan, la persona debe ingerir de 30 a 40 ml por kilo de peso. Hagamos el ejercicio. Si un paciente pesa 100 kilos y le ponemos a 30, va a ingerir 3.000 ml, o sea, 3 litros de agua. 3 litros de agua en 24 horas. Entonces, más o menos así pueden sacar la relación y eso es lo que va a ingerir, porque hay pacientes que dicen, yo me bebo 1 litro, yo me bebo 2, yo me bebo 1 galón. Entonces, para que tengamos ya preciso el dato, lo puede hacer de esta manera, de 30 a 40 ml por kilo de peso. Y esa es la cantidad que va a ingerir durante 24 horas. Y ojo, también no quiere decir que usted se hidrate con otra sustancia, con otro líquido que no sea el agua, no es lo mismo. Porque dice, yo me voy a beber una marca esta para hidratarte, un suero de cualquiera de estas marcas, pero no es lo mismo tomar de esto porque trae otro tipo de componentes que tomar el agua. Sí, por ejemplo el Gatorade, el Power y esas cosas no sería conveniente porque eso es más que todo hidratación de deportista, pero sí puede ingerir suero oral. Bien, perfecto. El suero oral lo pueden mantener en una botella y puede estarlo ingiriendo siempre y cuando hay estados de deshidratación, ¿verdad? Pero si no, solamente con el agua basta. Doctor, ¿y esta enfermedad de la insuficiencia renal crónica se da más en las mujeres, en los hombres? Bueno, obviamente nos mencionó también en algunos niños, pero normalmente, ¿en qué pacientes son los que se presentan? Ataca más a los varones, ¿verdad? Ataca más a los varones en una proporción al 2:1, pero se puede dar en cualquier edad, se puede dar en cualquier momento. Y en el caso del diabético, se puede dar con los años de evolución de la enfermedad. Un paciente que tenga ya de 10 a 15 años, este paciente puede estar presentando ya un daño renal crónico. Entonces, todos aquellos pacientes diabéticos tienen que estarse chequeando su creatinina, que es lo que tú decías sobre los exámenes de laboratorio. Dinos. Sí, doctor, mi estimado Yasser, la siguiente consulta es sobre una dama. Dice, ¿cuáles pueden ser los estragos de una infección mal curada? Dice. Exactamente. Caer a insuficiencia renal crónica, porque también las infecciones de vías urinarias a repetición te va dañando cada vez más el riñón. Entonces ese paciente a largo plazo puede sufrir un daño renal crónico. Bien. Otra consulta, bueno, estamos bastante activados. Dice, buenos días, doctor. Dice lo siguiente, mi enfermedad se asocia a los riñones porque orino demasiado, dice, y también tiene que ver algo de la próstata, doctor, dice, porque el azúcar está en 150 a 180. Bueno, ya es diabético, ¿no? Sí, ya de hecho es un paciente diabético, como te lo menciona ahí. Ahí hay que descartar lo que es la orinadera por descompensación de la diabetes. Pero volvemos al tema. Un paciente que esté en descompensación diabética te está dañando cada vez más el riñón. Y en los pacientes diabéticos lo que más vemos en los exámenes de orina es la proteinuria. Entonces las proteínas que están eliminando son lo que nos da orientación de que este paciente está sufriendo con un daño renal crónico. Perfecto. Ahí está. Ese es las manifestaciones de la enfermedad en la plantilla que nos estaba mostrando, de toda la explicación que usted me dio. Algunos tips
que puede detectar si usted está padeciendo esta enfermedad. Doctor, esta enfermedad no dejarla pasar. Los primeros síntomas de dolor, de molestia, de sentirse que orina que le arde al orinar, que él mire el color y el olor del orín que no es normal, tenemos que ir chequearnos rápidamente. Así es. Recordemos que es una enfermedad crónica, como la palabra lo dice, que va sujeta a una condición aguda. Es decir, aquel paciente que tiene una infección de vías urinarias hay que tratarla. Okay. Hay que hacerle cultivo, hay que tratar con el antibiótico necesario, de tal manera que ser responsable, y el paciente que es diabético y está asociado a la enfermedad aguda, con mucha mayor razón, porque este paciente se puede descompensar no solo la enfermedad renal, sino de la diabetes también. Bien, doctor. ¿Algún tipo de comentario, Alex? Sí, el último comentario, bueno, nos escribe otra dama y nos explica lo siguiente. Dice, ¿qué hay de cierto, doctor, que se puede vivir con solo un riñón? Porque yo conozco una persona que de una infección, dice, mal curada, le quitaron un riñón y la mitad del otro. ¿Sí? Solo medio riñón tiene. Posiblemente, si así lo dice, pues hay posibilidades. No sabemos las causas por las cuales se lo extrajeron realmente, y no sabemos qué parte del riñón quedó, pues, porque hay que ser un poquito más claro. Sí. Pero más sin embargo, puede sobrevivir meramente, siempre con cuidado, siempre con tratamiento, con cambio de hábitos alimenticios, porque ahí tiene que estar relacionado no solo el diabetólogo, sino que tiene que estar viendo el nutricionista, el nefrólogo, para darle seguimiento a ese paciente, de tal manera que no se complique con hábitos alimenticios, que dice, es donde más... Bueno, si le infectó un riñón y se lo tuvieron que extraer, y la mitad del otro. Exacto. La mitad del otro. Bueno, yo tengo una tía que sí vive con un solo riñón. Y ella tiene que cuidar su alimentación, no puede comer ciertas cantidades de sales, tiene que eliminar tipos de alimentos y de bebida. Tiene que cambiar su vida cuando ya tiene un tipo de este padecimiento bastante crónico. Tiene que cambiar bastante su alimentación. Todo en general tiene que cambiar. Controlar la enfermedad, controlar la hipertensión, controlar la ingesta de sodio, controlar la ingesta de proteína. Todo tiene que cambiar. Perfecto. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo a usted para mayor información, para tocar esto u otro chequeo acerca de la diabetes? Bueno, importantísimo, ¿verdad? Todo paciente diabético tiene que tener un buen control metabólico para evitar esta condición, esta enfermedad renal crónica, que es muy temida por muchos pacientes que no quieren tener sus riñones mal afectados. Siempre atiendo de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, en la colonia del Periodista, y a todos mis pacientes en el Centro de Salud de Matiares que me llegan a visitar, pues ahí le damos siempre la orientación cómo deben cuidar su riñón. Javier Bravo, placer tenerlo acá. Alexiño, y gracias por todos los comentarios a través de las redes sociales. Continuamos súper vivo la vida.